Si estás pensando en utilizar herramientas de inteligencia artificial y no sabes con cuál decidirte, puesto que hay muchísimas ahora mismo en el mercado, no te preocupes porque he comprado la suscripción de muchas de estas herramientas y he probado otras gratuitamente, por lo que en el vídeo de hoy te voy a explicar la función de cada una de estas, sus puntos fuertes y débiles, precios y demás, para que al final del vídeo puedas ver cuáles pueden merecer más la pena o cuáles descartar completamente. Vamos allá. Vamos a empezar con lo que yo diría que es una de mis principales herramientas favoritas de inteligencia artificial. Estoy hablando de Leonardo AI. Esto no es solo un generador de imágenes. Con esta herramienta se pueden hacer un montón de cosas. Como podréis ver, en el menú principal ya os da diferentes opciones. Por ejemplo, tenéis generar imágenes, escalar la imagen. Tenéis un Canvas Editor que sirve para modificar una imagen y añadirle o quitarle más cosas. En más opciones tenemos, por ejemplo, crear imágenes en tiempo real. Se pueden entrenar vuestros propios modelos o se pueden generar texturas 3D para modelos 3D. Y no solo eso, ¿vale? Tenemos una nueva función que se llama Flow State, lo que te permite prácticamente en pocas palabras crear muchísimas imágenes en muy poco tiempo, con muy pocos créditos. Ahora mismo está gratuita. En caso de que hayáis pagado una suscripción, tenéis más información y un tutorial más detallado en el canal. Si queréis echarle un vistazo, adelante. Lo que os he comentado de crear imágenes en tiempo real también está bastante bien. Y esto es una de las pocas características que tiene este programa. Muy bien, ahora veamos qué planes tiene esta plataforma y cuánto cuesta cada uno. Para ello podemos irnos a nuestros créditos. Y aquí tenéis dos diferentes tipos de planes: aprendizaje, artesano y maestro. Como suele ser habitual, tenemos el pago por año y luego por mes. Si es por año, al mes te suele salir alrededor de $10, y si es por mes, el mes individual te sale a $12, el más barato. Cabe destacar que el euro está un poco más barato que el dólar, por lo que a lo mejor el mes te sale a 11 con algo. Eso si hablamos del plan más barato. Muy bien, yo decidí pagar el año del aprendizaje, lo cual tiene 8.500 créditos al mes. Esto que veis aquí que se llama Bank Capacity, donde puedes recolectar hasta 25.500 créditos. Por ejemplo, si en un mes no usas 8.500 créditos, sino solo unos cuantos, pues lo que no has utilizado se guarda en ese tipo de banco. Por lo que está bastante bien. Puedes tener ilimitadas colecciones, ilimitadas creaciones en el canvas de tiempo real, puedes hacer privadas tus generaciones de imagen, puedes crear vídeos sin marca de agua y puedes desbloquear un tipo de mejora de calidad de imagen. Esto lo podemos ver más adelante. Esto es lo que tiene el plan más barato, ¿vale? Los siguientes es casi lo mismo, pero con más créditos y más capacidad de almacenaje, por ejemplo. Por supuesto, tienes la versión totalmente gratuita, la cual consiste en solo 150 créditos diarios. Tienes un poco limitadas las creaciones a tiempo real y las colecciones, y los vídeos creados te salen con marca de agua, así que podéis ver cuál se ajusta más a vuestras necesidades y podéis probarlo. Vale, ¿qué hace tan especial Leonardo, en mi opinión? Cuando vayáis a crear las imágenes, tenéis un montón de presets predeterminados. Lo que la propia plataforma os da son estos diferentes estilos para crear imágenes. Tenéis de anime, tenéis para videojuegos, más ilustraciones, más fotorrealismo. Tiene un poco de todo, la verdad. Y dentro de cada preset tiene sus estilos propios predeterminados también. Por ejemplo, en el de anime, si veis aquí donde dice Preset Style, tiene bastantes estilos. Desde anime general, ilustración, anime retro, anime manga, está bastante bien. Y así con cada uno de ellos. Si nos vamos al de Concept, como dije, es más para videojuegos, yo creo. Tenéis aquí personajes, environment, game concept, por lo que está bastante bien. Luego tenéis el tipo de contraste, alto, bajo y medio. Para cada imagen, por supuesto. Tenéis el modo de generación de imagen. Una imagen más rápida te va a costar cierta cantidad de créditos y una imagen con más calidad te va a costar mucho más créditos. Luego, por supuesto, tienes los diferentes tamaños: rectangular, cuadrado, horizontal, y aquí puedes ajustarlo un poco más preciso si quieres. Aquí, como veis, tengo el Private Mode, ya que pago la suscripción puedo hacer públicas mis imágenes o tenerlas completamente privadas. También está
el número de imágenes que quieres crear por cada prompt. Por defecto, la versión gratuita te va a generar 4 imágenes. Si pagas, puedes generar desde una imagen hasta 8. Evidentemente, a más imágenes creadas, más créditos va a consumir la plataforma. En Advanced Setting tenéis diferentes tipos de modelos para crear las imágenes, lo cual tenéis una variedad increíble para crear todo tipo de imágenes con cualquier estilo que prefiráis. Los más habituales suelen ser Leonardo Diffusion, Vision, el Albedo Base a mí me encanta, te crea cosas muy interesantes. Los suyos que probéis y probéis, os quedéis con lo que más os gusta o lo que más estéis buscando. Tenéis para hacer imágenes más fotorrealistas, creo que esta versión es de pago, el Negative Prompt, lo que quiere decir que si tú activas esto, aquí donde escribes los prompts puedes decirle las cosas que no quieres que aparezcan en tu imagen. Si estás haciendo imágenes stiliables, esta pestaña está bastante bien. Y luego el Use Fixed Seed es la semilla si quieres que una imagen utilice el mismo estilo que has generado anteriormente. Todo esto podremos verlo en más profundidad en un futuro vídeo acerca de Leonardo AI. Como he dicho antes, quiero enseñaros otras muchas más herramientas y si merecen o no la pena. Lo que vamos a acabar con esta plataforma enseñándoos qué tipo de imagen podría generar, ¿de acuerdo? Aquí es donde podemos escribir nuestros prompts. Vamos a hacer algo ficticio, por ejemplo. Vale, he escrito algo muy sencillo, por ejemplo, Zeus, el gran dios griego, rey del Olimpo. Y os quiero enseñar algo muy interesante y muy bueno que tiene, que si nos vamos a estas estrellitas de aquí, nos puede mejorar el prompt, pero solo si tiene menos de 200 caracteres. Una vez clicas aquí, te crea un texto increíble, te da más detalles para que la escena sea más increíble. Vamos a hacer la imagen en horizontal y vamos a crear 4. Como podéis ver, aquí te dice los créditos que gasta. Podemos probarlo un preset tipo de anime para que veáis un poco el estilo que tiene. Anime general, ¿vale? Aquí automáticamente te cambia al modelo de anime general, al anime de Leonardo, por lo que vamos a ver qué nos sale. Y muy bien chicos, aquí podéis ver el tipo de imágenes que nos crea. Cabe destacar que las manos a veces las hace regular, pero lo que es el tema del fondo, el personaje en sí, pues está bastante bien. Las imágenes suelen ser un tanto diferentes entre sí, bastante estilo de anime poderoso, o sea que es una herramienta bastante potente, hay que saber utilizarla, hay que saber escribirla, tiene muchísimas más cosas que podemos ver más adelante si queréis que así sea, así que dejadlo en los comentarios y podemos hacer un vídeo entrando más en profundidad en esta plataforma. Así que podemos pasar al siguiente. Vamos a hablar de Runway. Con esta herramienta se pueden hacer un montón de cosas, tanto para imágenes, vídeos, audios y un poquito más. Como puedes ver aquí, en su menú principal te enseñan ya directamente qué tipo de funciones tienes. Puedes transformar un vídeo tuyo en un personaje tipo Disney y que haga lo mismo que tú haces. Tienes aquí la librería tuya. Las herramientas que tiene, ahora os las enseño, que tiene bastantes. Y un poco más abajo tenéis tutoriales también y ejemplos de lo que ha hecho la gente con este programa. Hay bastante variedad, hay bastantes cosas, es muy interesante. Personalmente no he pagado por esta herramienta por 2 razones. La primera, me parece un pelín caro para lo que ofrece. Como podéis ver, pagas al año o mensualmente. Si es al mes son $15 y tan solo te da 625 créditos, aunque tengas acceso a prácticamente todas sus funciones. Eso es la versión estándar, luego la versión más pro puedes crear voces customizadas y luego tienes más almacenamiento. Ya lo que es el año a lo mejor es un poco más elevado el precio, bastante, son 144, así que bueno. Y la segunda razón es que inicialmente te da unos créditos iniciales, no recuerdo muy bien si eran 100, 125, los cuales una vez se terminan ya no se vuelven a generar nunca más. Aquí podéis ver que tengo 0, no he vuelto a probar ni nada por el estilo, así que no me ha dado mucho tiempo a exprimir al máximo esta herramienta. Vamos a ver qué tipo de funciones tiene. Aquí en el menú principal, abajo a la izquierda podéis ver All Tools, que te dice todo lo que puedes hacer. Como puedes ver, aquí está absolutamente todo. Luego tienes solo la parte de vídeo si lo quieres. Tienes toda esta variedad de funciones. Luego para imágenes tienes bastante más. Luego para audio otras pocas igualmente. Y si eres artista 3D, por aquí también puedes hacer un par de cosas.
Te voy a enseñar para qué utilicé yo esta herramienta. Principalmente fue para generar ciertos vídeos a partir de X imágenes. Por ejemplo, aquí en Asset es donde tengo mi librería, por así decirlo, vídeos generados. Y yo subí unas imágenes un poco así de mitología y demás. Imágenes estáticas que lo que hace esta plataforma es darle este tipo de movimiento. Como podéis ver, tiene la marca de agua, son 10 segundos, no está casi mal, diría yo. Aquí tenéis otro ejemplo, el cual ha generado ahí un poco de niebla, que no está nada mal, y luego una especie de luz un poco extraña. Este vídeo dura 4 segundos, para que os hagáis un poco una idea de lo que es capaz de generar esta herramienta. Suele así darle un poco de movimiento a las imágenes y añadir un poco lo que está fuera de ella. Muy bien, si te ha llamado mucho la atención esta herramienta, puedes decírmelo en los comentarios. Podría pagar una suscripción, mirar más a fondo esta plataforma y hacer un vídeo más detallado de todo lo que puede hacer y así podrás verlo de forma mucho más fácil. Vamos a la siguiente. Thank you. Muy bien, la siguiente herramienta es un generador de vídeos. Esta se llama Genmo Playground y es bastante sencilla de utilizar. Tiene 3 pestañas principalmente. Aquí donde veis que dice Discover es donde vas a ver creaciones de otras personas y las recientes que tú hayas hecho. Como puedes ver aquí tienes lo más top, lo más trending y tus me gusta. Por aquí tienes varios ejemplos en los que inspirarte y verlo un poco lo que puede hacer esta herramienta. Luego tienes la pestaña inicial, por así decirlo. Esta casita de aquí que os da la introducción al nombre de su generador de vídeo, Mochi 1. Aquí tenéis un tráiler de lo que puede llegar a ser esta plataforma, podéis echarle un vistazo oficialmente. Os voy a dejar todos los links en la descripción para que sea más fácil para vosotros ir allí. Y aquí os dice un poco todo lo que hace, las características de la plataforma, está bastante bien, ¿vale? Importante decir que es totalmente gratuita. Si lo queréis, en este caso tiene 30 vídeos gratis al mes con 2 generaciones rápidas cada cierto tiempo. Y luego tenéis generar vídeos a partir de imágenes y esto te da para hacer 10 vídeos de ese estilo cada 12 horas, si no me equivoco, por lo que también está bastante bien. Luego, por supuesto, tenéis las versiones de pago, que puede ser al año o mensualmente. La primera versión de pago, que es alrededor de $10, tienes en vez de 30 vídeos, tienes 80, no te hace ninguna marca de agua, cosa que la versión gratuita sí lo hace. Puedes crear vídeos más rápido y cosas del estilo. Y la versión estándar, pues lo mismo que la Lite, pero un paso más por delante. Solo que te cuesta $30. Vale, con la versión gratuita ya se pueden hacer un montón de cosas. A veces hace unos vídeos un poco extraños, otras veces salen muy bien las cosas, así que todo es cuestión de probar y ser muy específico con lo que queremos. Yo principalmente lo he utilizado para hacer vídeos a partir de imágenes para que les dé cierto movimiento. Para ello, aquí donde dice que describas tu vídeo, nos vamos a esta pestaña de aquí y en vez del modelo Mochi seleccionamos Legacy. Como podéis ver aquí, te dice que tienes 10 generaciones de 10 y que cuando se acaben, pues de 12 horas puedes volver a usarlas. Esto funciona básicamente con una imagen, así que vamos a seleccionar algo que haya generado yo por ahí. Tenía por aquí ya un dios egipcio creado, así que vamos a verlo. Vale, él automáticamente detecta qué hay en esa imagen, por lo que te describe el prompt automáticamente. Una estatua de un demonio sujetando una serpiente. Yo normalmente lo suelo dejar así porque es como te hace las cosas bastante estables. Para más precisión puedes ir a esta pestaña de aquí, puedes seleccionar la duración del vídeo de 2, 4 y 6 segundos. Esto de preserve significa que tanto quieres que el vídeo se asemeje a tu prompt, o sea, puede ser mucho o puede ser prácticamente nada. Las creaciones estables suele ser entre un 70, 60, 80 y el motion es cuánto detalle o cuánto estable quieres en el vídeo. Cuanto mayor sea esto, más detalle nos va a dar, pero menos estable va a ser. Y si deslizamos aquí, pues será un poco al contrario. Vamos a dejarlo un poco como estaba y veréis qué nos ofrece. Luego donde dice Camera Motion es el tipo de efectos que le va a dar. Si quieres un poco de zoom, tienes zoom out en menor escala, nada de zoom, o luego zoom in en menor y mayor escala. Lo mismo para las rotaciones, hacia las agujas del reloj ciertos grados y luego al contrario otros ciertos grados.
Yo suelo dejarlo en automático porque nunca busco algo específico y suele hacerlo bastante bien. Vamos a generarlo y veréis cómo sale. Suelen tardar entre 1 minuto 40 segundos cada generación de este estilo. No suele ser mucho, o sea que está bien. No lo he mencionado, pero también aquí tenéis el tipo de tamaño que queréis. Algo de retrato, más cuadrado u horizontal. También puedes dejarlo automático. Aquí te sale el porcentaje de la creación de la imagen. Muy bien, cuando esté finalizado solo clicamos y veréis lo que se ha hecho. Le das cierto movimiento, te cambia un poco la imagen, pero es un movimiento sutil. En este caso no está casi nada mal. La imagen original es esta que veis aquí y lo que el vídeo que ha hecho pues es este de aquí. Ha cambiado ciertamente, pero para que os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer. Después puedes darle me gusta, compartirlo, descargarlo, usar el mismo prompt para algo y borrarlo. Como puedes ver, aquí tiene la marca de agua, por lo que es un poco lo que hay si lo usas gratuitamente. Vamos a ver lo que es capaz de generar el otro modo de creación normal y corriente, el cual le tienes que dar un prompt y él ya decide cómo hacértelo. Vale, por el momento le damos una indicación algo sencilla, un león caminando por el bosque como si él fuera el rey de la jungla, un animal majestual y estilo ultra realista. Le puedes poner infinidad de detalles a lo que quieres que te genere, pero con esto te das un poco a una idea de lo que te puede generar con algo tan poco. Le damos y vamos a ver cuánto puede tardar. Vale, este tipo de generaciones te pueden llevar 2 minutillos más o menos. Aquí podréis ver el resultado. Es un poco curioso, la verdad. Y al fondo no está tan mal, digamos. El animal ya tiene ciertas cosas extrañas, pero bueno, no le hemos dado muchas indicaciones específicas, por lo que nos da un poco lo que ha podido. Como podréis ver en este iconito aquí, es nuestra cuenta. Si la damos, puedes ver cuántas generaciones te quedan y cuántas generaciones rápidas te quedan también. Por lo que en este mes a mí me quedan 6 generaciones y se vuelven a reiniciar en 5 horas, por lo que no está nada mal. Muy bien, espero que os haya resultado interesante esta herramienta. A mí me lo parece, está bastante bien. Si queréis que haga un vídeo hablando más en profundidad y explicando mejor las cosas, dejádmelo en los comentarios y seguro que algo podemos hacer. Vamos al siguiente. Vale, os quiero hablar de Filmora. Estaréis pensando que esto es un editor de vídeos, que lo es, pero también tiene funciones con inteligencia artificial, las cuales veremos a continuación. Pero antes os cuento cómo podéis conseguir esta herramienta. Podéis comprar un plan trimestral que ahora mismo, a día de hoy que se graba este vídeo, está a 30 euros, lo cual es muy importante leer lo que te ofrece cada plan porque ha habido confusiones de gente que ha comprado algo y no era lo que esperaba. Por ejemplo, todos los planes te ofrecen 1000 créditos de IA al mes. Luego puedes exportar sin marca de agua sin ningún problema, almacenamiento en la nube y demás. Tenéis el plan perpetuo, que significa que pagas una sola vez y tienes Filmora para siempre. Pero ojo, solo la versión actual, que ahora mismo es la 14. Aquí os dice que solo hace mejoras de la función número 14. Por lo que si de aquí a unos meses o un año sale la 15, no vas a poder acceder a ella a menos que paguéis más. Luego tenéis el plan anual. Ofrece un poco lo mismo que todas las anteriores, solo que si a mitad de ese año sale Filmora 15, por ejemplo, aquí te dice que te puede actualizar mejoras siguientes, por lo que está bien. Antes de comprar cualquier plan, lo que tenéis que leer es esta letra pequeña de aquí, que significa que te da una especie de moneda extra para utilizar ciertos recursos para mejorar los vídeos. Lo que pasa es que esta función te va a cobrar mensualmente casi 20 euros, por lo que es muy importante desactivarla o no marcarla. Vale, pasemos a la función de inteligencia artificial que tiene Filmora, que es a lo que hemos venido por aquí. Podéis generar imágenes, ¿de acuerdo? Aquí donde dice Media Stock ya os dice imágenes de IA. Es bastante fácil de utilizar, podéis hacerlo en español sin ningún problema. Claro está que funciona con los créditos de IA que mencioné anteriormente. A mí ya se me han acabado, pero me dio tiempo a generar alguna cosilla. Tenéis estas flechas de aquí que os genera un prompt automáticamente aleatorio. Le damos y aquí te dice una gran estructura, fotografía, árbol, roca, agua, por ejemplo. Tenéis el estilo con el que queréis que se genere la imagen. Origami, paisaje realista, cómic, píxeles. Tiene cierta variedad. Y luego, por supuesto, el tamaño. Aquí tenéis horizontal, para móvil, cuadrado,
y alguna que otra más. Tan solo he generado dos imágenes. Quise hacer un cielo muy realista, muy increíble, y esto es lo que me ha ofrecido. Aquí podéis verlo, es un tanto curioso, no está mal. Él te genera ciertas imágenes y tú eliges cuál descargar y con cuál quedar. También puedes generar música de inteligencia artificial para usarla en este editor. Funciona muy fácilmente. En la pestaña de audio tienes música con IA y aquí en vez de un prompt te da a elegir tres tipos de características. Por ejemplo, el estado de ánimo, que puede ser feliz, épico, elegante, etc. Luego el tema, que puede ser para qué quieres esa música, si es para algún tutorial, si es un documental, viajes y demás. Y por último tienes los géneros, si quieres que sea pop, quieres que sea techno, rock y demás. Después tienes los ajustes, lo cual tienes los ritmos, que puede ser bajo, medio y alto. La duración, que va desde los 20 segundos hasta los 5 minutos. Y en recuento de música, cuántas pistas de audio quieres que te generen, desde 1 hasta 6 pistas de audio. Yo en su momento generé músicas un poco para documental. Podéis aquí ver un poco lo que te puede ofrecer esta herramienta. Bueno, realmente tienes un montón de maneras de probar, o sea que puede estar bastante bien. Por otro lado, también tienes efectos de sonido. En este caso sí funciona con prompts. Aquí mismo te dice qué clase de efecto de sonido quieres crear. Yo en su día quise crear sonidos del antiguo Egipto, un poco de sonidos del desierto, de palmeras. Aquí te dice pues un sonido un poco ambiente. En este caso los efectos van desde un segundo hasta los 30. E igual te genera desde una pista hasta 6. Aquí tienes un ejemplo de cómo puede sonar este tipo de efectos. También puedes generar subtítulos automáticos dentro de esta plataforma. Es bastante sencillo. En la pestaña de títulos aquí te dice la voz la puedes pasar a texto y lo que hace es generarte los subtítulos. Estos puntos azules que veis aquí es todos los subtítulos que ha generado del audio que había en el vídeo. Como podéis ver aquí, este es el texto que ha generado. Podéis modificar este texto sin ningún problema. Tienes la opción de modificar este texto como quieras. Por ejemplo, cambiar la fuente, el tamaño, el color, diferentes estilos y demás. Diría que te detecta bastante bien el audio, por lo que el texto que te genera está bastante acertado. También puede ser porque el audio es sacado de otra inteligencia artificial, que es la que veremos a continuación. Vale, por último tienes stickers. Dentro de la plataforma ya hay stickers predeterminados, los que estáis viendo en pantalla, lo cual puedes usar y luego puedes generar otros con inteligencia artificial. En la pestaña de stickers aquí mismo te lo dice y funciona también muy fácilmente. Escribes un prompt y él te lo genera. Te da diferentes tipos de estilos, ilustración, vector, 3D y solo tiene un coste de 10 créditos también. Bueno, como por ahora solo me quedan 15 créditos este mes, podemos usarlo para ver qué tipo de stickers podría generar. Vale, le he dicho algo sencillo, un pulgar hacia arriba, es señal de que todo está prácticamente bien. Elegimos ilustración, generamos, no suele tardar mucho realmente, así que vemos a ver qué sale. Vale, no ha habido mucha suerte, la verdad es que lo que ha creado es un poco bastante malo. Brother, Pero bueno, sabéis que Filmora tiene esta función, por lo que podréis probarla y experimentar con ella. También tiene bastantes funciones de inteligencia artificial, pero para edición de vídeo. Y como en este caso no estamos hablando de edición de vídeo, pasamos a la siguiente herramienta. De todas formas, si quieres que haga otro vídeo hablando un poco más de Filmora y sus funciones, puedes dejármelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para un próximo vídeo. Vale, como os dije anteriormente, un audio lo saqué completamente con inteligencia artificial y la herramienta que utilicé es Eleven Labs. Es bastante pionera, la verdad. Puedes generar audios en base a texto, puedes clonar tu voz para que una IA hable por ti, use tus expresiones y tu tono de voz. Puedes hacer bastantes cosas interesantes, la verdad. Vamos a ver un poco de lo que tiene. Vale, Eleven Labs es totalmente gratuito si quieres usarla de esa manera. Tienes 10.000 créditos que se generan cada mes. Tienes acceso
a casi 30 idiomas y suelen ser alrededor de 10 minutos de audio, dependiendo un poco del ritmo de la voz que elijas que pueda tener. Luego tienes el precio inicial, que es prácticamente lo que tiene la versión gratuita, solo que esta vez son 30.000 créditos. Puedes crear proyectos, que ahora veremos lo que es. La versión del creador, que es la más popular. Tu primer mes te sale a $11, el cual te da 100.000 créditos, es bastante tiempo. Es bastante cantidad, alrededor de 2 horas de vídeo a lo mejor. Tienes acceso a voces profesionales y más calidad de audio. Después de ese mes te suele salir a $22. Recuerda que el euro está más barato, por lo que siempre es un pelín menos. Claro que también tienes la opción del año, con lo cual al final te regalan 2 meses extras y como siempre te suele salir un pelín más barato. Las demás ya son un poco para empresas y funciones mucho más profesionales y demás. Muy bien, yo decidí probar la versión que te da 100.000 créditos y hasta ahora está todo bastante bien. Lo importante lo tenemos en este apartado de aquí y te ofrece lo que puedes hacer, las creaciones, y por aquí tienes trabajos un poco más avanzados. Te voy a explicar principalmente qué es lo que puedes hacer con esta herramienta, qué es lo que ofrece, y si quieres que en otro vídeo profundice más en sus características, házmelo saber en los comentarios, porque tiene bastantes cosas muy interesantes. En la página principal, donde dice Text to Speech, es donde tú vas a escribir un texto o copiarlo y pegarlo, vas a elegir las voces que quieres, el idioma, y es prácticamente así de fácil. Vamos a por un ejemplo. Una vez escrito algo sencillo, abajo del todo podrás ver que te dice los caracteres que tiene y hasta cuánto podrás utilizarlo en esta función de aquí. Lo que he escrito son 131 y el límite son 5000. En la parte de la derecha tienes las opciones de qué voz quieres elegir. Aquí en Voice seleccionas, puedes buscar todas las voces que hay, las recientes, las que has guardado, las profesionales y las que te vienen predeterminado. También puedes buscar algo en específico. Si queremos algo en español, solo ponemos Spain y aquí tienes bastantes ejemplos. En medio de cada dificultad yace la oportunidad. Gracias por llamar a Acme, soy tu asistente virtual de pedidos. Vale, y una vez encuentres la voz que te parece lo suficientemente atractiva para que te genere el audio, tú le das clic, la puedes añadir a tus voces y tienes luego ciertas cosillas que puedes utilizar. La estabilidad, cuánto de estable es el audio que genera o cuánto puede variar. Y luego la similitud, aquí te lo dice, si cuanto más bajo puede ser un poco más simple o cuanto más alto se puede salir un poco más del personaje, por así decirlo. Luego, cuánto lo quieres exagerar. Si quieres que algo sea completamente dramático a lo mejor, pues esto lo puedes controlar al gusto del consumidor. Cuando llega a cierto punto, aquí mismo te lo dice, que más de 50% te genera cierta inestabilidad. Por lo que el caso es ir probando poco a poco, poner poquito texto y si eso lo ves bien, puedes seguir ya con lo que tú quieras. Cuando hayas configurado todo a tu gusto, tan solo le das a Generate Speech, no suele tardar nada. Vale, quizás para el texto que yo he puesto aquí no he seleccionado la voz más ideal, por lo que ha salido un poco terrorífico. Como la propia voz dice que es como para cuentos de terror. Aquí tenéis cómo ha salido. Muy buenas amigos de YouTube, espero que estéis disfrutando del video y aprendiendo bastante. Si es así, deja un buen like. Saludos. Bueno, os voy a enseñar qué tipo de diferentes voces hay, para qué tipo de cosas puedes utilizarlas mucho mejor. Aquí en el apartado de la izquierda, donde dice Voices, está todo lo que puedes necesitar. Tienes todo lo que has hecho personal, lo que has generado a la comunidad y las que te vienen predeterminadas. Vale, esas son las voces que tienes guardadas en tu librería. Luego, el repertorio general de Eleven Labs lo puedes ver aquí en Library y aquí tienes todo tipo de voces que puedas llegar a necesitar. Como puedes ver aquí tienes narrativa e historia, algo más de conversación, un personaje para redes sociales, entretenimiento, tienes bastante variedad. Puedes elegir el idioma en el que quieres la voz. Aquí en Language nos vamos a inglés, por ejemplo, y luego puedes seleccionar el tipo de acento que quieres. Aquí nos vamos si tienes acento americano, australiano, británico, indio, etcétera. Tienes bastante variedad también.
Si quieres chino, aquí tienes algunas voces, a ver qué tal puede salir. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. En general las voces, tanto masculinas como femeninas, suelen estar bastante bien. El caso es probar y descubrir qué se ajusta a tus necesidades, tanto el idioma como el acento, y esto lo hace una herramienta bastante interesante. Perfecto, si te gustaría saber más de esta herramienta, házmelo saber porque esta tiene un potencial increíble, lo cual puedes hacer bastantes cosas y generar historias, lo puedes usar para lo que tú quieras, así que podemos pasar a la siguiente. Vale. Ahora voy a hablar de una herramienta que estoy 99,9% seguro de que tú la conoces. Y estoy hablando, por supuesto, de ChatGPT. Puede que hayan opiniones divididas en cuanto a este programa, que si está un poco sobrevalorado, está bastante bien. Bueno, hoy te voy a dar mi opinión, cómo la utilizo yo, en qué me ha ayudado y si realmente merece la pena. Vamos allá. Para empezar, esto es totalmente gratuito y funciona increíble. Ya solo esa versión te abre un abanico de muchísimas posibilidades. Yo tuve la versión de pago de un mes, la que se llama Plus. Son $20, con el IVA son 25, pero el cambio al euro son 24 con algo. Ya solo la versión gratuita te puede generar bastante información, la puedes utilizar para generar texto, generar gráficos, te puede hablar de prácticamente cualquier tema y está bastante bien. Pero ojo, no todo es increíble. Hay veces, muy pocas en mi caso, que yo haya tenido en cuenta, que ha podido fallar en alguna cosa, pero por lo general suele ser información bastante asertiva y bastante interesante, o sea que puede ser una herramienta bastante útil en mi opinión. Vale, voy a hablar de una cosa de la cual yo considero que es de las más importantes en cuanto a ChatGPT, y es de la memoria. Para ello nos vamos a nuestro perfil, configuración, y aquí donde dice personalización puedes ver que tiene una memoria. Esto significa que a medida que tú vas hablando con él o contándole cosas o algo por el estilo, ChatGPT va guardando esa información en su centro de datos, por así decirlo. Cada vez que leáis lo de memoria actualizada, significa que él ya ha guardado esa información, por lo que si en un futuro tú le comentas algo similar o relacionado con lo que le dijiste aquella vez, pues él ya tiene eso en cuenta y puede ayudarte de otra manera bastante mejor. Cabe destacar que esta memoria a veces pues llega a su límite y tienes que borrar ciertas cosas que ya no quieres que ChatGPT se acuerde. Para ello solo tienes que ir a gestionar, aquí es donde se guarda toda la información que él ha guardado. Como puedes ver hay bastantes, tan solo tienes que seleccionar una, borrarla y con eso sería todo. Vale, en lo personal yo tengo otros dos canales de YouTube, uno sobre 3D y otro un poco automatizado de inteligencia artificial también. Pues lo que yo he hecho ha sido utilizar ChatGPT en algunas ocasiones para que me ayude tanto a generar ideas, pedirle ayuda con ciertos temas, ayudas para las descripciones y un poquito de todo. Y en este aspecto funciona bastante bien. Ya solo su función gratuita, la versión de pago es muchísimo mejor, más extensa, te da más información, es increíble. Nice. Como puedes ver, en este caso le pedí que me recomiende artistas conceptuales de props y assets 2D para videojuegos. Y aquí te da una lista de esos artistas, lo que hacen, su especialidad, dónde han trabajado y demás. Si recuerdas que antes te dije que no siempre es perfecto, alguna vez me ha recomendado un artista que por ejemplo dice que ha trabajado en Blizzard, pero que realmente trabaja en Disney, por ejemplo. O sea que hay que verificar la información, al menos cierta de ella, en algunas ocasiones. Vale, otra cosa bastante importante, en mi opinión, es un poco la relación que tienes con ChatGPT. Yo, pero esto ya es un poco cosa mía, la he ido tratando un poco como si fuera una persona en vez de una especie de máquina. Así que voy a mostrarte un ejemplo de otras funcionalidades que puede hacer. Por ejemplo, crear imágenes. Crea una imagen. Si os acordáis, en la parte de Leonardo creamos una imagen sobre Zeus y la propia plataforma nos dio un prompt, así que podemos utilizar ese. Vale, aquí ya tengo el prompt que fue el que nos hizo Leonardo anteriormente y es un poco para que veáis la comparación entre DALL-E, que es la inteligencia artificial que usa ChatGPT para crear imágenes, y lo que nos ha hecho anteriormente Leonardo. Le damos a Enter y veréis que nos sale. Vale, como no le he especificado qué relación de aspecto ni qué tamaño, nos la ha hecho cuadrada y la verdad es que está bastante bien. Es como una especie de cuadro, o sea que
La calidad es muy buena. Ya nos ofrece si queremos hacerle algún ajuste o cualquier otra cosa, pues nosotros podemos seguir intentándolo. Vale, como puedes ver, esta es otra de las muchas funciones que nos puede hacer ChatGPT. Es una herramienta bastante extensa, por lo que si quieres saber mucho más, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo muy detallado hablando de esta herramienta. Vamos a por la última. Muy bien, para acabar quiero presentaros a un generador de imágenes, pero que tiene ciertas características muy peculiares y muy curiosas de explorar. Vamos allá. Esta IA se llama Let's AI. Y lo que la hace especial es los ciertos modelos que tiene predeterminado para poder generar las imágenes que quieras. Con esto me refiero a lo siguiente. Como puedes ver aquí en su página principal, tienes los modelos de IA, son diferentes estilos muy variados y muy característicos entre sí. Para verlos todos, solo vamos aquí. Y como puedes ver, lo podemos separar en diferentes categorías. Está lo más popular, lo más nuevo, por orden alfabético, lo que has creado tú, pero para crearlo necesitas una versión de pago, que ahora hablaremos de los precios. Tienes los modelos en cuanto a personas, tienes bastantes cosas muy interesantes, muy curiosas, también divertidas, hay un poco de todo literalmente. Luego tienes si quieres generar objetos. Y un poco por último el estilo que tienes. Como dije antes, las posibilidades son increíbles, tienes rollo cyberpunk, futurista, la serie de Arcane por ejemplo, japonés tradicional, hay literalmente de todo. Y para usar esto es muy sencillo, tan solo tienes que elegir el modelo que te llame la atención, por ejemplo este de póster de una película en japonés, clicamos. Como puedes ver aquí te da los ejemplos que puede hacer este modelo, están bastante bien, bastante curiosos, si te gusta el rollo japonés es muy interesante. Para probarlo es muy sencillo, tan solo nos vamos a este botón de aquí y es como que estás mencionando a ese modelo, entonces ya aquí escribes el prompt que tú quieras que sea. Vale, le he dado algo relativamente sencillo, por supuesto en inglés, en este caso Godzilla Cyberpunk en medio de la calle, de noche con muchos neones y un poco de niebla. Tienes las opciones, muy importante, que te puedes decir el tamaño que quieres, lo puedes modificar a tu gusto, está bastante bien. Puedes elegir la calidad, cuanto mayor sea, más va a tardar, pero te va a dar detalles más increíbles. Por otro lado, la creatividad. Cuanto más alto, un poco más artificial, y cuanto más bajo, algo más realista. Podemos dejar esto en 3, por ejemplo. El seed es si quieres darle un valor específico para que en siguientes creaciones utilices ese número para poder generar imágenes del mismo estilo. Muy bien, y con esto ya tenemos todo seteado para generar nuestra imagen, así que vamos a ver qué puede salir. Muy bien, ha terminado de generarla, puede tardar a lo mejor un minutillo con algo más o menos, y como veis tiene ahí su estética japonesa, el rollo cyberpunk también que le ha dado. Esta herramienta es bastante interesante de utilizar. Por supuesto, la versión gratuita tiene una marca de agua, pero por lo demás está bastante bien. Vale, ¿cómo funcionan sus planes? Tienes como siempre 3 más o menos, el principiante, el medio y el pro. Lo que te trae la versión más barata son 5000 créditos que te da para bastantes imágenes. Puedes entrenar tus propios modelos para darle tu propio estilo, cosa que está bastante interesante de probar. Y luego el tema de la marca de agua pues la puedes tener opcional. Los siguientes planes es prácticamente lo mismo pero con muchísimos más créditos. Así que esta herramienta está bastante bien si quieres hacer modelos bastante personalizados y muy estables, por lo que es algo muy bueno a tener en cuenta. Perfecto chicos, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Estas son solo algunas de las muchísimas herramientas de inteligencia artificial que hay ahora mismo en el mercado. Así que espero haberte ayudado al menos un poco a decidirte cuál elegir si estás pensando en utilizar alguna para tus proyectos o cualquier cosa. Si es así, déjamelo en los comentarios. Y si quieres que profundice más en alguna de las que te he enseñado, también déjamelo saber y haré un vídeo específicamente hablando de ella. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si es así, déjate un buen like, suscríbete para no perderte más novedades sobre inteligencia artificial. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.